Hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar por acá las personas. Bienvenidos. Ya por acá esperando a mi invitada del día de hoy. Ya por acá se está uniendo. Por acá ya te voy a invitar, Lady. Hola, Majo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Te me paralizaste. Hola, Vero, qué rico tenerte por acá, Cata, bienvenida. Por acá está mi invitada ya ingresando, pero se paralizó. ¿Ustedes me ven bien a mí? ¿O solamente es a mi compañera que se le ve la imagen detenida? Por acá vamos a volverle a mandar la invitación. Hola, Hola, ahora sí, ¿me escuchas? sí, 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 ahora sí te escucho. Ya no tienes la imagen congelada. Se te congeló otra vez la imagen. ¿Ustedes nos ven a las dos o las dos tenemos la imagen congelada? ¿Cómo nos ven? Ustedes son nuestros espectadores y nos pueden ir diciendo cómo lo ven. Si me ven a mí bien, si la ven a ella bien. La conexión no está buena. De las dos, a mí tampoco me ven bien. Solo a ti, listo, mil gracias. Perfecto, ya voy a volver entonces acá a invitar a Lady. Ya le estoy por acá mandando nuevamente la invitación. La tuya está bien, listo, perfecto, mil gracias. Ya me iba a salir yo también. Hola. Hola, no sé qué ha pasado, pero bueno, yo creo que ya ahora sí está más estable el internet. Hoy ha estado molestando. ¿En ¿Cómo estás? serio? Muy bien, yo ya te veo súper bien. Acá las personas que se van conectando son nuestros espectadores y los que Y nos van ahora están diciendo. saliendo unas cosas aquí como raras, pero bueno, listo, voy a tratar de no Sí, mover ahora sí, nada. Ay, ¿qué perfecto. es Ay, sí, esto? ya por aquí, Wisdom Soul, ¿cómo te llamas tú? Nos dice que sí, que ya nos ve a las dos. Gracias, sí, a vos te aparecen emoji, te salen destellos de luz, se te pone gorrito, No sé pero qué le pasó, pero yo creo que ya. No voy a mover la pantalla para que no salgan más cositas. bueno, eso está muy bien, eso todo hace parte de la historia. Muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación, Lady, colega, amiga, qué rico que puedas compartir este espacio tan maravilloso. Yo digo que este es como mi biblioteca virtual, es un proyecto que nació como a partir de la pandemia y ha sido muy interesante todos los invitados que han estado acá compartiendo estos temas conmigo porque le sirve a todos nuestros pacientes, le sirve a todas las personas que nos siguen. Entonces, bueno, qué rico poderte tener acá y que podamos compartir este espacio juntos, otro de los espacios juntos. Yo conozco a Lady porque trabajamos juntas, tenemos un paciente en común y bueno, nos conocimos en otros grupos en los que estuvimos como psicólogas. Y bueno, bienvenida. Quiero que te presentes un poco y que nos hables sobre ti, quién es Lady, qué hace, psicóloga, con quién trabaja. Y al final, como darte un espacio también para que nos cuentes un poco sobre tus redes, porque esta mujer mueve esas redes espectacular también y tiene unos temas muy interesantes que me han servido a mí mucho para compartir con mis pacientes. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Yo voy a estar muy pendiente de los que se van conectando para saludarlos. Y si van teniendo preguntas, este es el espacio también indicado para que las hagan. Voy a estar muy pendiente como de todo esto. Bueno, Ana, casi que no lo hacemos. Este live Sí, estaba programado hace rato, pero siempre pasaba algo, entonces, bueno, por fin. Muchas gracias por invitarme. Sé que
digamos, teníamos pendiente desarrollar este espacio las dos. Eh, Mi nombre es Lady Gómez, soy psicóloga y bueno, digamos que lo que más me apasiona es poder acompañar procesos de desarrollo humano. Entonces, me gusta mucho acompañar familias, acompañar niños, adolescentes y bueno, también adultos. Me he como especializado en trabajar en trauma infantil y en trauma adulto. Y bueno, es de las cosas que más disfruto. Y bueno, en las redes pues me pueden encontrar como @educando en amor. La idea pues es, ahí trabajo muchos temas de infancia, de maternidad y bueno, de psicología en general. Entonces pues nada, pues la idea es poder aprovechar este espacio y pues que aprendamos entre todos de este tema que no es fácil, pero que es muy necesario abordarlo. Así es. Vive en Barranquilla, es colombiana, Sí. así Vivo en que sí, Barranquilla. Bueno, me pueden encontrar de manera presencial en Barranquilla, pero, sí, pero sí. también atendemos de manera virtual. Y bueno, con Ana eh, la conozco ya hace un tiempito y hemos trabajado juntas. Así es. Bueno, qué rico, me encanta ese tema, Lady, porque el duelo infantil, muchas veces los papás acuden a nosotras cuando hay duelos por muerte, ¿cierto? O cuando hay duelos en los niños que son difíciles Ujú. de transitar, no saben cómo acompañarlos, pero yo siempre también les digo a los papás, es que para los niños la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, el cambio de casa, el cambio del espacio, cuando se va la nana, todos esos son duelos que los Ujú. niños tienen que Sí. transitar. Entonces es muy rico que empecemos como aclarando a manera como global, como qué significa eso del duelo y el duelo en los niños y qué tipos de duelos hay, porque a veces los papás dicen, no, es que yo siento que estaba triste, que llora, bueno, ¿y qué cambios significativos ha habido? No, nada, no se ha muerto nadie, entonces como que no es solo que se muera No alguien. es solo, así es. Como tú lo mencionas, se tiende a pensar que el duelo es cuando una persona fallece, ¿cierto? Pero los seres humanos realmente, cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdidas y los seres humanos nos enfrentamos a pérdidas a lo largo de nuestra vida. Eso significa que desde que estamos niños estamos de alguna forma enfrentados a perder algo, ¿sí? A perder una mascota, a perder hasta un juguete, a perder una amistad, eh, la separación inclusive también puede ser un proceso que se debe elaborar como si fuera un duelo porque es una pérdida también, ¿cierto? Y todo lo que conlleva a estos cambios abruptos y que nos, de alguna forma nos exige transformar nuestra cotidianidad y que nos exige enfrentar o asumir las situaciones de una forma diferente como veníamos, puede constituir un duelo, ¿sí? Sobre todo en los niños se puede presentar de diversas formas, ¿sí? Como tú lo mencionabas ahorita, pues de pronto el cambio de colegio o el cambio de ciudad o ya la amiguita que no es la amiguita porque se pelearon, eso también Ajá. puede ser es una pérdida, ¿sí? Y también duele y también pasa por diferentes momentos y diferentes etapas que es, obviamente es importante, aquí se me movió un poquito la cámara, voy a mover, ¿ok? Que también es importante acompañar, ¿sí? Entonces, no solamente el duelo en infancias, estamos hablando de pérdida humana, sino también como de todas estas situaciones que se puede enfrentar un niño a lo largo de su infancia. Por acá sobre ella nos están haciendo una, Lady nos está haciendo una pregunta sobre, ¿se puede considerar una pérdida algo que no se ha tenido como no conoce a su padre? Debe ser. Sí, No entendí la pregunta. sobre debe ser, no sé si entiendo bien, no conoció a su padre, ¿esto se puede considerar como una pérdida? Porque ella dice, no, se puede considerar una pérdida algo que no se ha tenido. En el caso que menciono que no entiendo muy bien, pero asumo que no conoce a su padre, ¿cierto? Y la niña o el niño está tratando como de imaginar cómo sería tener un padre, no sé, pienso que esa es como por ahí va la pregunta. Sí, como no Eh, conocer a su padre, sí, sí lo entendimos bien entonces. si la entendimos bien, en este caso, digamos que se está configurando eh, una idea o una idealización de algo que no se tiene,
pero esto se está configurando en parte o teniendo como referente lo que está a su alrededor, ¿sí? Probablemente lo que está observando en sus compañeros de colegio, en su familia extendida, de lo que es ser un padre o de lo que es un padre. Y en ese sentido, como digamos, si yo tengo una amiga o tengo varios amiguitos que viven con su papá y su mamá, por decirlo de alguna forma, y yo no, puedo empezar un proceso, ¿sí? De, bueno, no tengo esto, ¿sí? ¿Cómo sería tenerlo? ¿Sí? Entonces, es importante en estos casos no tanto trabajarlo como un duelo, pero sí es importante ayudar a organizar esa experiencia, porque evidentemente sí se está tendiendo como probablemente a idealizar algo que no se tiene y sí puede haber mucho sufrimiento durante digamos, este proceso de idealización de eso que no tengo, ¿no? Que en este caso sería el papá. Así es. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Acabo de cambiar a mi niña de guardería a Kinder 1, Montessori, pero veo que ella está súper irritable, se siente como triste. Al mismo tiempo, ya no le están dando la siesta. Es una etapa muy complicada. Es una etapa complicada. Bianchi, sí, él puede estar, tu niña sí puede estar atravesando un duelo, porque claro que esa Sí, transición de guardería a kinder no es lo mismo. En guardería, lo que pasa es que en guardería, como todavía son tan chiquitos, todavía dependen tanto de la profesora, sí hay ciertos manejos que los profes dan desde allí, de más acompañamiento. Cuando ya pasan a un método Montessori, que es kinder, y ya en el método Montessori empiezan ellos a poner su mochilita en un lugar, la maleta en otro lugar, ellos tienen que dejar su termo en un espacio que les dan, los juguetes están ahí a la vista, pero están dormidos mientras que están en clase. Entonces, es una transición y un cambio que de pronto le puede estar afectando. No necesariamente es un duelo, pero sí es un cambio que está en este momento afectándole a ella y que para ella puede ser duro, doloroso, perder, pues no estar con sus mismas compañeritas en su mismo espacio, de pronto hasta, perdón, no sé si con sus mismos compañeritos o no, pero de pronto hasta su profesora no es la misma. Entonces, mientras que se adaptan, ese proceso de adaptación o de readaptación para un niño es complicado, claro, y esa es una etapa que estás viendo complicada, pero vas a ver qué va a pasar. Una vez ella se adapte nuevamente a estos compañeritos, a estas profes, a este nuevo espacio y a este método Montessori que les ofrece como tanta libertad e independencia y además es un método muy bonito. El método María Montessori propone la exploración, propone trabajar con todas las cosas que uno tiene en la casa, entonces va a empezar a familiarizarse con cosas que ve en la casa, pero dentro de su espacio, entonces darle un poquito de tiempo, porque a veces sí hay un choque ahí como en ese cambio, pero dale tiempo para que se vaya adaptando. No se considera un duelo, pero sí es un proceso de adaptación. ¿Tú tienes algo que agregar acá de pronto, Lady? sí, no, yo creo que ya lo mencionaste todo aquí. Lo importante es acompañar y entender el proceso de transición. Eh, entonces, simplemente teniendo, como dando los espacios, ¿no? Y teniendo mucha paciencia como para que darle Paciencia. tiempo a que se vaya adaptando. Por acá Hacer tenemos otra. anticipaciones también, ¿sí? Como, Exacto. Anticipar para mí es una de las mejores herramientas, funciona para todo, para la terapia, para la pareja, para el trabajo, para los niños, para los adolescentes. Cuando anticipamos, sabemos, el cerebro se prepara para lo que va a pasar. Entonces, también de pronto leer un poquito sobre el método Montessori, pues me imagino que si escogiste este lugar es porque ya conoces el espacio y lo que propone este colegio y esta metodología. Entonces, contarle un poquito de lo que ese método propone, si tienes en la casa de pronto utensilios de método Montessori, entonces mostrarles, tú mismo te vas a encontrar allá, pero de esta forma, hablarle sobre los amiguitos, hablarle sobre la profesora, y esto prepara el cerebro para eso que se está afrontando ahora, pero sí mucha paciencia, es un proceso lento, pero con paciencia lo puedes lograr. Bueno, por acá Marce también nos está preguntando cómo se prepara un niño para un duelo, y esta era una de las preguntas que yo también tenía por acá lísticas para ti para entrar en materia con este tema del duelo. bueno, yo creo que realmente cuando ya estamos, vamos a hablar del duelo ya de una pérdida, de la muerte como tal, ¿cierto? Realmente no nos preparamos
¿sí? Aunque suene un poco raro, realmente no nos preparamos para acoger la muerte, ¿sí? Aunque sabemos que es algo que va a pasar, eh, no nos preparamos para eso, ¿cierto? Entonces, el duelo no es que se prepare, o sea, el duelo llega, ¿sí? Porque así como llega la muerte, llega el duelo. O sea, nosotros no tenemos un proceso anticipatorio donde, bueno, vamos a prepararnos por si algún día se nos muere alguien. Eso no Ujú. sucede, ¿sí? El duelo empieza cuando fallece alguien o cuando ya esa pérdida se hace evidente, ¿cierto? Cuando ya alguien, un ser querido o la mascota ya se fue, ya murió. Entonces, a partir de ese momento comienza el duelo. Eh, Aquí es muy importante aclarar que dependiendo de la edad, ¿sí? De esa misma manera el niño va a transitar ese proceso. Porque es claro que los niños, sobre todo los niños pequeños, cuando te hablo de niños pequeños, hablo de niños menores de 5 años, aún no tienen, perdón, de 7 años, perdón, aún no tienen el concepto de la muerte tan estructurado, ¿sí? Y es importante entender esto porque para ellos la muerte es un concepto eh, que no necesariamente va a ser, es decir, ellos no entienden las características de la muerte, que es irreversible, es decir, que es algo completamente permanente, o sea, que no es algo temporal, sino que va a ser para siempre, eso no lo entienden, que es universal, que nos puede pasar a todos, ¿sí? Y que es irrevocable. Esas tres características, como son conceptos muy abstractos, los niños pequeños no las logran entender. Entonces, para ellos, la muerte es algo muy abstracto que es muy difícil comprender. Entonces, nosotros tenemos que llevar eso a algo concreto, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, y si estamos hablando de niños pequeños, pues claramente tenemos que ser lo más concreto posible, sin entrar en detalles, pero sí tenemos que hablar de funciones vitales, tenemos que hablar del corazón, tenemos que hablar de la respiración, y de esta manera explicarle qué pasó en el cuerpo de esta persona que falleció, ¿sí? Porque si hablamos, digamos, con metáforas, o si empezamos a hablar de que se fue para el cielo, es que se durmió para siempre, es que podemos confundir, porque como les decía ahorita, realmente ellos ese concepto no lo tienen claro y pues lo pueden tomar literal, ¿sí? Se fue para el cielo y literal creen que para el cielo uno se puede ir de alguna forma. Entonces, por eso es importante tener claro la edad. Entonces, dependiendo de la edad, asimismo va a ser el acompañamiento que se le ofrezca al niño. En niños menores de 7 años sabemos que este concepto aún no está totalmente adquirido, por tanto, debemos ser muy concretos, usar unas palabras, digamos, no tan metafóricas, ¿sí? Entonces, eso no significa que vamos a dar detalles, porque ellos tampoco necesitan conocer los detalles. Cuando me refiero a detalles es que no le vamos a decir exactamente, pues si fue una muerte trágica o si fue algo eh, dolor, pues, ponte tú, sí, trágico, ¿sí? No vamos a explicar todos los detalles que sucedió, ¿sí? Pero Ujú. sí podemos hablar, pues, de las funciones vitales del cuerpo, ¿no? Dejó de funcionar el corazón, dejó de respirar, por eso ya no está, sí, ya falleció, ¿sí? Como hablar de la muerte en términos biológicos, funcionales, eh, y explicarle, pues, que los seres vivos les puede pasar esto. Esto es como lo principal, digamos como el marco general, ¿sí? Como que entender que no todos, dependiendo de la edad, así mismo vamos a ir como acompañando el proceso. Ya los niños más grandes, evidentemente, ellos ya entienden el concepto de que es universal, que es irreversible, ¿sí? Que es algo irrevocable, entonces es más fácil simplemente pues hablar de este tema sin que esto signifique, y aquí también quiero hacer la claridad, que a los chiquitines que no, digamos, no comprenden muy bien el concepto no les duela, y que a estos que lo comprenden les duela más que a los otros, ¿sí? A todos les duele, solo que las formas de manifestarlo es distinta. Y eso también es importante como entender esas formas que tienen los niños de expresar el dolor por una pérdida. Ujú. Bueno, y por acá nos preguntaban que cuándo se empezaba a considerar entonces ya patológico. ¿Ok? Como les decía ahorita, pues el duelo se empieza a elaborar desde el momento en que fallece una persona. La elaboración del duelo va a depender de qué tanto del vínculo que esta persona tenía con el fallecido, ¿sí? O con la persona que fallece. Entre más fuerte sea el vínculo,
Es decir, entre más haya compartido, entre más haya estado con esta persona, obviamente el proceso de elaboración va a ser distinto que si es un vínculo más bien lejano. Entonces medimos la elaboración del duelo en función del vínculo que se establece, ¿sí? Y de ese mismo modo, y a pesar de que, digamos que en nuestros manuales de diagnósticos existen unos tiempos para medir, que cuando pasa tanto tiempo ya es un duelo patológico, realmente yo siento que esto, la elaboración va a depender de cada persona y del acompañamiento que el niño o la niña, obviamente, reciba de su familia. Sin embargo, hay unas señales de alarma, ¿cierto?, que podemos considerar, y es que los niños y las niñas normalmente no te van a decir, ay, me siento mal porque se murió mi abuelito, porque se murió mi perro, entonces me siento triste, me siento desolado, me siento nostálgico porque recordé. Ellos no van a decir esto, precisamente por esta inmadurez que hay de la expresión y porque todavía no tenemos como todo ese bagaje para expresarnos a nivel emocional, pero sí van a presentar conductas, ¿sí?, que sí nos pueden dar señales de que no la está pasando bien. Entonces, por ejemplo, cambios repentinos en su comportamiento, en la escuela, en qué tan irritable puedas verlo o verla, de pronto si hay alteraciones en el sueño, en la alimentación, eh, en el juego como tal, porque a través del juego también se puede ver como todo este proceso, si el juego tiende a mostrar, ¿sí?, digamos que como ellos elaboran a través del juego, en el juego tú también te puedes dar cuenta si hay componentes que no están siendo elaborados, del duelo que no están siendo elaborados, perdón, ¿sí? Si hay componentes del duelo que no están siendo elaborados. Entonces, es como observarlos eh, en cuanto a sus comportamientos y a su conducta, es donde vamos a tener como la claridad si algo se está, digamos que ya no está siendo tan, eh, ya no lo está transitando de la manera sana que quisiéramos, sino que ya se está transformando en un duelo patológico. Sin embargo, yo sí considero, Ana María, que es importante que así los niños no estén presentando ninguna conducta extraña ni nada anormal. Si perdió a alguien cercano, si falleció la mamá, el papá, el abuelo, alguien muy cercano a su familia, para mí sí o sí es importante que reciba el acompañamiento de un profesional, porque como familia a veces no tenemos todos los recursos, ni siquiera para elaborar nuestros propios duelos, ¿sí? Ahora el de un niño pequeño. Entonces siempre creo que el acompañamiento en estos casos es importante. Y así evitamos probablemente llegar a, a un proceso no elaborado y que se convierta en un duelo patológico, ¿sí? Entonces creo que si en algún momento alguna familia está pasando o si en este momento está pasando por una situación, lo más recomendable es como pedir ayuda, informar en el colegio y que el niño pues esté como con una red de apoyo que lo esté sosteniendo y lo esté acompañando en estas circunstancias, ¿no? Y además eso también va a ayudar a la familia, por supuesto. Entonces, ¿cómo transitan los niños estos duelos a la muerte? Pues siempre nos han dicho, bueno, hay unas etapas que se elaboran en el duelo, pues generalmente nos preparan es a los adultos, ¿cierto? O nos cuentan es a los adultos, pero a los niños no. Entonces, pues a los papás que estamos acompañando niños, ¿cómo transitan ellos este duelo? Pues acá dijiste un factor importante y es que muchas veces como papás no tenemos que saberlo todo y como papás muchas veces sí llegamos como con ese papel, ese lápiz, anotando como esa receta de cocina y qué mal he hecho Sí, y ese ingrediente y no nos la tenemos que saber, sino si vemos que no podemos acompañar ese proceso, lo más importante sí es buscar un especialista y hay muchos especialistas en duelo y hay muchos sí. especialistas apasionados pues como con este tema y por experiencia y todo que han trabajado con el duelo en los niños. A partir de lo de la pandemia también, a raíz de todo esto que pasó con el COVID, pues nos ha tocado acompañar muchos niños con estas situaciones. Entonces, ¿cómo transitan los niños estos duelos? Los niños se elaboran y por eso les decía ahorita que es importante esta ayuda profesional porque la forma de que ellos tienen de transitar y de elaborar esa pérdida es a través del juego, es a través de cuentos, ¿sí? Y hay una cantidad de herramientas terapéuticas que ya están diseñadas para que a ellos se les facilite este proceso de aceptación y de entender lo que pasó con su ser querido.
ellos, a pesar de que esto podríamos pensar de que hay situaciones que son muy dolorosas y que son difíciles de afrontar, cuando existe como este acompañamiento adecuado, los niños realmente logran adaptarse, por así decirlo, a la nueva circunstancia de no tener a este ser querido. Y sobre todo creo que lo más importante en este proceso de elaboración del duelo es enseñarles a relacionarse con este ser querido de una forma diferente, ¿sí? Es Ujú. decir, no es como que ya se murió, ya nos vamos a olvidar de esta persona, ya no existe, aquí no se habla de esto, sino todo lo contrario, como a través de los recuerdos, de lo que vivimos con esta persona, de todas las cosas bonitas que aprendimos, todo lo que se vivió a lo largo de la vida o el tiempo que nos acompañó esta persona, cómo nos vamos a seguir relacionando con estos recuerdos. Y para ellos, y esto lo cuento como experiencia personal, es muy significativo entender que aunque la persona no esté, todavía puede seguir como en contacto con esta persona, ¿sí? A través de los recuerdos, ¿sí? Como que todavía puede seguir manteniendo el vínculo. Y sí, claramente esto también nos pasa a los adultos. Cuando alguien fallece, el reto más grande que tenemos los adultos también en la elaboración del duelo es precisamente cómo hago para continuar con ese vínculo aun cuando la persona no está físicamente, ¿sí? Y ese vínculo se puede mantener, claro que sí, a través de lo que aprendimos, de los recuerdos, de nuestras memorias. Cuando encontramos esa forma de conectarnos con esta persona, aunque no esté físicamente, se va haciendo mucho más fácil aceptar la pérdida. eh, y digamos que no es que deje de doler, porque no se trata de que aquí vamos a minimizar el dolor, pero sí vamos a evitar sufrimiento, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, creo que aquí es importante eso, Ana. Hay muchas formas de ayudarlos a ellos a transitar, pero la más importante, y esto también nos sirve para los adultos, es encontrar formas de seguir con ese vínculo con esta persona que ya no está físicamente, pero que seguramente va a seguir en nuestros recuerdos, ¿sí? Hablar de estos recuerdos también es importante y creo que ayuda mucho a los niños a, como a transitar su proceso, ¿sí? Como que no es como que nos olvidamos, ya no existe, ya aquí no se habla de esto, sino todo lo contrario. Y por supuesto, en este proceso ellos van a tener muchas preguntas, ¿no? Y la idea es que como adultos podamos responder todas las preguntas que surgen a raíz de las pérdidas que ellos van a ir presentando a lo largo de su vida. Bueno, por acá Yamile nos hace dos preguntas súper interesantes. Yo también, una de estas que está haciendo Yamile las tenía por acá anotaditas, y es, por ejemplo, cuando a los niños se les muere la mamá, ¿cómo ayudar a esos niños en ese duelo? Esa es una. Y la otra es, ¿es adecuado llevar a los niños a ver ese ser querido que ya falleció? ¿Qué es lo más recomendado? Esto es una pregunta que siempre hacen los papás. ¿Lo llevo a la misa? ¿No lo llevo a la misa? ¿Lo llevo al funeral? ¿No lo llevo al funeral? ¿Lo llevo? ¿En qué momento lo voy a llevar? ¿En qué momento le voy a explicar? ¿Qué le debo decir? ¿Lo llevo al hospital cuando ya está muriéndose? Esa es una pregunta que hacen bastante los papás. Entonces, bueno, acá estas son dos preguntas en una para la Sí, misma bueno, con persona. relación a la primera creo que ya hemos contestado, pues obviamente el vínculo con la mamá es de los vínculos más fuertes, ¿no? No es un duelo fácil de elaborar y por supuesto sí o sí necesita acompañamiento, o sea, es claro Ujú. que en estos escenarios sí o sí y no solamente para el niño como tal, sino para quienes están acompañando al niño en la familia. Es decir, papá, si hay un papá o si hay una tía o quien esté a cargo de sus cuidados, también debe asistir a todo este acompañamiento, porque evidentemente no es un duelo fácil de elaborar, pero claramente sí se va a poder hacer como lo mencioné ahorita, ¿sí? Es encontrar la forma de cómo seguir vinculado a esta persona que ya no está físicamente y cómo a través de los recuerdos pues puedo seguir alimentando el vínculo. Eh, y con relación a si lo llevo, no lo llevo, ¿qué hago? Esto va a depender de muchas cosas. Primero, esto es una decisión familiar, ¿cierto? Esto es una decisión que cada familia puede tomar. Pero digamos que desde el punto de vista psicológico, no sé cómo decirlo, o profesional, creo que va a depender mucho de la edad también, ¿sí? Entre más pequeños sean,
va a ser mucho más difícil comprender todo lo que está relacionado a estos temas que son difíciles. Por ejemplo, un funeral, ¿sí? Entre más pequeños sean, va a ser difícil entender el código de vestimenta, va a ser difícil entender el ataúd, ¿sí? Va a ser difícil entender como todos los símbolos, todo lo que está, todos los rituales que se elaboran alrededor de este proceso. Y como va a ser más difícil de comprender, pues claramente vamos a generar conflictos y va a ser, digamos que vamos a tener que hacer ese proceso de acompañamiento posterior, ¿sí? Porque el niño puede terminar más confundido en un escenario de este, por mucho que tú le hayas anticipado y le hayas comentado qué es lo que va a pasar. Que si tú decides finalmente llevarlo, pues la idea es que le anticipe lo que va a ocurrir en ese espacio, ¿sí? Eh, y aquí me acuerdo de una anécdota que me pasó hace poco con una consultante y la voy a comentar pues porque es importante no ser tan literal de lo que Sí, leemos en las redes sociales. Claro, en las redes sociales muchas veces hemos dicho que si los pueden llevar, los lleven, que les enseñen lo que pasa en los rituales, ¿sí? Pero esto es muy general, ¿no? Por eso siempre es importante tener en cuenta la edad, en qué momento de vida estoy, quién fue el que falleció, todo eso, y así yo tomo la decisión. El caso que voy a poner es una niña de 2 años que falleció su abuelo, que el abuelo era muy cercano. Ella obviamente quiso llevarla para que viera, porque inclusive me dijo, yo la llevé porque en las redes sociales nos dicen que hay que llevarlos, que la muerte es algo natural, etcétera, etcétera. Y obviamente vio a su abuelo ahí metido en el ataúd y todo esto. Y esto que aunque ella se lo anticipó y todo, generó en la niña una serie de miedos posteriores que cada vez que veía la puerta de un closet abierta le daba miedo, o cuando veía puertas le daba miedo, pero la mamá no entendía en ese momento por qué ella sentía miedo por las puertas, y le dije, claro, ella está asociando las puertas con esta caja, ¿sí? Con la caja. Entonces, no vamos a generar miedos y conflictos que después nos toque resolver, ¿sí? En otros espacios, porque ya de por sí el proceso de elaboración de duelo es difícil, ahora también como atender todos estos miedos que surgen posterior. Hay algunos casos y en algunos momentos en donde no es necesario y creo que se hace más daño llevándolos que no, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños que no tienen como la capacidad de entender todo esto, pero hay niños más grandes que sí pueden ir, ¿sí? Porque estoy hablando de 11, 12 años, y que además piden ir, ¿no? Yo quiero estar, ¿sí? Bueno, creo que en estos momentos y en estas edades sí es posible hacer esto. En los niños más pequeños no lo veo tan necesario, no lo veo tan recomendable. Por ejemplo, ir a una misa sí, ¿cierto? Ir a escuchar la misa, no, pues me parece que no, digamos que no es mayor impacto. eh, Inclusive puede ir al lugar, al cementerio, después de no en ese momento, sino después de visitar la tumba, bueno, esto también lo pueden hacer. Y ahí aprovechar para explicarle pues, que este es el ritual que hacemos, que aquí se quedan las personas, etcétera, etcétera. Pero digamos que durante el momento como tal, creo que en niños pequeños puede hacer mucho daño y yo no lo recomiendo. Sin embargo, insisto, esto es una decisión que toma cada familia y que si la toma, pues obviamente lo haga de manera informada para no cometer errores con los niños y las niñas en estos casos. ¿qué características tienen los duelos infantiles? El duelo infantil es muy diferente al del adulto, esto es supremamente importante entenderlo, ¿sí? Normalmente el adulto tiende a expresarse o tiende a verse triste o tiende a verbalizar lo que está sintiendo, el adulto puede aislarse, ¿sí? Los niños tú los puedes ver jugando, los puedes ver riendo, ¿sí? Pero en su interior están, digamos, como elaborando el proceso, ¿sí? Entonces, muchas veces también como que, ay, pero es que yo le conté a mi hijo, pero no lloró, no dijo nada, se quedó tranquilo, dijo, ah, se murió el abuelo, ah, bueno, está bien, mamá, y siguió, ¿sí? Entonces quedan como, ¿qué pasa aquí? Porque mi hijo, si yo le acabo de contar una noticia terrible, no hizo absolutamente nada? Y es que esto también va a depender mucho de la edad, ¿sí? Las Ujú. características que van presentando en la elaboración va a depender mucho de la edad. Y yo contaba hace unas semanas en mi historia, porque esto desafortunadamente me tocó vivirlo,
con mi hijo y mis dos sobrinitos y se ve la diferencia, ¿no? Cuando el abuelo falleció, mi sobrina tenía 3 años, a ella le dijimos y ella como, bueno, o sea, normal, o sea, no, nada, ¿sí? Ujú. Al de 5 años se quedó pensativo, sí, o sea, se le vio como, hizo muchas preguntas, ¿cierto? Y al de 7 años, que es mi hijo, que en ese momento tenía 6, perdón, él empezó a llorar de una vez, ¿sí? O sea, él entendió y lloró, ¿sí? Lloró y el llanto era muy distinto. Entonces, aquí tú ves como las diferencias eh, de las características que va teniendo esa noticia y esa elaboración del duelo, porque va en función de la edad, ¿sí? No va en función de otras cosas y sobre todo que tampoco podemos esperar que ellos se comporten igual que nosotros o que lo hagan igual. Estos tres chiquitines, a lo largo de lo que ha sido el proceso de elaboración de duelo, ¿sí? Que pues yo he estado ahí como acompañando, los tres lo han hecho de una forma totalmente distinta, ¿sí? Eh, los tres tienen preguntas diferentes, se aproximan al dolor de manera diferente, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener claro que uno no es igual al del adulto y dos, que dependiendo de la edad va a haber como unas características y unas formas de expresar. Y que lo más importante es que estemos observándolos como en su cotidianidad, ¿sí? Como que observando sus conductas, respondiendo sus preguntas y viendo si de pronto hay algún retroceso, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no, ya controlaba el esfínter, pero después que falleció la abuela, ya otra vez tengo que ponerle pañal, ¿sí? Eso significa que hubo un retroceso que hay que, por supuesto, trabajar y mirar que sí está relacionado con la pérdida. Sí, por ejemplo, qué bueno que mencionas esto, porque por ejemplo con los duelos por separación, yo les digo mucho a los papás, miren, inicialmente, no, pero es que nosotros ya leímos la noticia y no, y lo tomó súper bien, que qué tan chévere, que dos casitas, no, salió muerto de la risa, no, si vieras, no pasó nada, no, no sintió nada. Lo que pasa es que en la separación, también los duelos de los niños son unos duelos tardíos, se demoran Sí, mucho más en hacer consciente este proceso, porque cuando ya asimilan, no, es que yo sí tengo otra casa, o sea, yo sí tengo dos casas, mi papá y mamá sí se separaron, mi papá y mamá ya no van a volver, o ya ven al tiempo que su papá o su mamá están con otra persona, no, es que mi papá se consiguió, y ahí empiezan algunos retrocesos en procesos que supuestamente ya estaban elaborados, y ujú, ahí, y entonces, es que me llaman del colegio, que el niño está muy mal, o que está portándose así, y yo no sé por qué es. Entonces empieza uno a indagar. Pues hace como 6 meses nos separamos el papá y yo, pero no, él lo tomó súper bien. Yo no creo que sea eso. Entonces, sí es muy bueno empezar a mirar todas estas señales de alerta y de alarma, porque en el transcurso del duelo ellos pueden ir cambiando de acuerdo al proceso de desarrollo o a la etapa del desarrollo en la que se encuentren. Entonces, qué tan bueno que nos aclaras esto, porque pasa exactamente igual con el duelo de la separación de los papás y con el duelo. Lo que pasa es que también muchas veces cuando es un duelo por muerte y dependiendo, dependiendo a lo que lleguen como familia, si lo vamos a llevar a la misa, si no lo vamos a llevar, si le vamos a contar o no lo vamos a contar, también esa experiencia que ellos viven ahí la desarrollan diferente a otros niños que de pronto entonces no fueron a la total, misa, entonces tampoco podemos, total. mira que tú tuviste la experiencia dentro de tu casa, mira, este primito de 3 años lo desarrolló así, este de 4 así, este de 7 así, entonces, como cada uno, de acuerdo a su etapa de desarrollo, de acuerdo a cómo cada familia lo maneje, también es la respuesta inmediata o tardía que puede O presentar este tardía. niño. Sí, no desestimar, digamos, como ninguna de las señales que podamos ver, ni creer que porque están tranquilos no les duele o no les importó. Porque lo que tú dices, esas señales también llegan en algún momento. Pueden llegar en forma de pregunta o en forma de conductas también que se observan en otros entornos, ¿sí? Hay preguntas que pueden ser muy incómodas o inclusive hay expresiones que pueden ser incómodas también para las familias, ¿no? Eh, que los niños digan, eh, bueno, entonces ya ahora se murió y entonces, por ejemplo, me ha pasado con mi chiquitín que él a veces estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? X. Y de repente ve algo y dice, mamá, eso le gustaba al abuelo, pero el abuelo ya se murió. ¿Sí? Y lo dice así como, entonces tú dices como que,
O sea, sí como que, oye, este niño, ¿por qué lo dice así tan, como tan fresco, no? Esto también aquí hay que tener cuidado, porque tú puedes sentir como que, ay, no le duele porque lo dice así como se murió y ya. Pero realmente es que es distinto a la forma de elaborar, ¿sí? Entonces, no debemos comparar la manera como nosotros afrontamos estos procesos o como lo afronta un niño pequeño. Esto es Ujú. súper clave porque a veces tendemos como a creer que son insensibles o que no les duele o que no les importó, sino que realmente ellos tienen otras maneras como de elaborar y ya, que es diferente a la del adulto. Bueno, hay cuando hay un duelo por pérdida en un adulto, pues uno sí generalmente lo que recomienda es un especialista en duelo y Sí, generalmente también es psiquiatra cuando ya es adulto porque hay muchos duelos que sí tienen que ser acompañados con medicamentos. Pero por ejemplo en estos niños, los procesos, pues, o cómo acompañar todo este proceso de duelo. Ahorita nos hablabas de libros, de que si en caso de que veamos que ya hay síntomas de alerta como bastante evidentes, como acudir a un profesional. Algo más, o libros que nos puedas recomendar, o programas, pues yo siempre, siempre les digo a los papás, por ejemplo, cuando es el duelo de la separación, yo utilizo dibujos y yo, así sea María Palitos, yo les empiezo a narrar la historia con dibujos, entonces papá y mamá eran novios y aquí se enamoraron, como fruto de este amor creciste, naciste tú, y entonces hago la mamá embarazada y entonces vivían en esta casita, pero después papá y mamá ya no se querían como novios y hago otra vez la flecha, sino que se separaron. Y con dibujos, porque ellos son más visuales que visuales, verbales. sí. Entonces, en el proceso de separación, en el proceso también de duelo por muerte, pues hay muchos cuentos y muchos libros en los que uno le puede explicar a estos niños, mira, Pepito tenía un ratoncito que quería mucho, pero resulta que el ratoncito un día amaneció muerto, cuando es muerte de su mascota. Entonces, hay libros, hay muchas ayudas didácticas, pero yo les digo a los papás, pero tampoco es, pero dime la bibliografía, yo ya me voy a comprar los libros, no tengo el libro a la mano, no tengo cómo conseguir en ese momento el libro. Juegos de roles, ¿cierto? Como Sí, los títeres que se ponen en deditos son súper chéveres detrás del mueble, o títeres que tengamos muñequitos en la casa y hacemos las voces. A veces nos toca un poquito desarrollar esa creatividad cuando hay procesos de acompañamiento inmediato que necesitemos nosotros como adultos cuidadores acompañar. No sé tú qué sí, otras herramientas o total. estrategias. Para la familia creo que es importante que antes de entrar a acompañar, primero seamos conscientes de nuestras propias limitantes, ¿cierto? Por así decirlo, nuestras propias fortalezas. Sí. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer conciencia desde qué punto yo estoy preparada para acompañar ese duelo también, ¿sí? O hasta qué punto yo estoy lista o ya yo estoy elaborando. Porque claramente algunas preguntas, algunas situaciones pueden despertar emocionalidad en los adultos y los niños podrían llegar a asustarse si la emocionalidad es muy compleja, Intensa, o muy sí. intensa, si sería mejor la palabra, muy intensa, ¿sí? Por ejemplo, si me pregunta de manera tranquila y calmada por algo puntual y yo, ay, me pongo a llorar ahí mismo, que llorar no está mal, ¿me entiendes? No está mal. Sin embargo, si la emoción es muy intensa, el niño podría asustarse como que, uy, este tema no lo puedo tocar porque mamá se transforma, mamá se desestabiliza. Entonces, es importante primero como evaluar en qué momento estoy yo, ¿sí? Y recibir inclusive acompañamiento también para yo poder acompañar. Eso es Ujú. súper importante. Hay libros que sirven para toda la familia. Yo puse uno hace poco en un reel que se llama Es así, ese libro es hermosísimo. Eh, Ese libro sirve para toda la familia. Entonces creo que leer estos cuentos que hablan de la muerte de una forma diferente puede ayudar tanto al niño como al adulto, ¿sí? Y es bonito también poder elaborar juntos un proceso de duelo, ¿sí? Es bonito hablar abiertamente de lo que estamos sintiendo. Cuando yo les decía lo de las emociones intensas, no quiero que me malinterprete que no, los niños no las pueden ver llorando porque no se trata de eso, al contrario. Eh,
es necesario poder hablar abiertamente, ¿sí? Extrañas al abuelo, yo también lo extraño, pero mira, también te acuerdas el día que jugamos tal cosa, sí, me acuerdo, bueno, sí, como que hablar de lo que nos duele, pero también conectar con lo bonito que nos pudo haber dejado esta persona que ya no está, ¿sí? Y ahí en ese proceso como de diálogo se va elaborando y se va transformando todo esto. Y lo digo también como obviamente como experiencia propia, que me ha ayudado también como esos diálogos con mi hijo que hemos compartido y que hemos tratado como de entender lo que nos está pasando a ambos con relación, que aunque sean distintos, evidentemente no es lo mismo, ¿cierto? Pero que encontramos puntos en comunes, ¿sí? Entonces, claro que es importante en este proceso de acompañar, hablar abiertamente, validar las emociones, contestar las preguntas, evaluar cómo estoy yo para ver si puedo o no contestar ciertas cosas, eh, leer libros, lo que tú decías, los juegos de roles, todo esto nos ayuda a elaborar. Por aquí alguien preguntaba, yo no sé si tengo el libro ¿Cuál aquí, es el nombre del libro? Sí, sí, porfa, por acá nos está preguntando Ana. déjame, yo creo que lo tengo aquí a la mano. Ah, qué No, no, bueno. creo, pero no, no lo tengo. Este librito lo tengo, no, no lo tengo a la mano. Bueno, se llama Es Así. Bueno, me hubiera gustado mostrárselo, pero no lo tengo a la mano. Es hermosísimo, es súper corto, eh, es de puras frases, o sea, no es una historia así súper larga, sino son frases, pero son frases muy potentes, muy poderosas que ayudan y movilizan todo este proceso de elaboración. Entonces, les recomiendo ese libro. Eh, ¿Es así? Se llama Es Así. Uh -huh. Ah, listo. ¿De quién es el autor? No sabes. El autor, no recuerdo ahora el nombre del autor, está en un Reels que yo hice, Eso iba ahí a decir, está. ahorita en las redes, ahorita nos hablas un poquito también de lo que tú haces y de tus redes. En las redes, en el Instagram de Lady, ahí está ella mostrando el libro y tiene también otro reel Un o post. publicación, un post sobre unos tipsitos y herramientas sobre el duelo. Bueno, ahorita hemos hablado pues como de la importancia de acudir a un psicólogo en caso de que pues, veamos que la situación no la sabemos manejar y de que no tenemos esas herramientas, ya agotamos todo esto, pero ¿cuáles son esas señales de alarma o de alerta que nos digan hay que ir a un psicólogo? Sí. Cuando vemos cambios repentinos, como les mencionaba ahorita, creo que no, más que la expresión verbal, lo que vamos a ver son conductas. eh, Podemos ver conductas de diferentes tipos. Esto también se evidencia en el contexto escolar, que los maestros nos digan lo vemos diferente, distraído, retraído, o lo vemos irritado, agresivo. ¿Sí? Pueden ser, digamos, cualquier cantidad de comportamientos que se pueden desencadenar. Esto pueden ser señales de alarma, ¿sí? O como decía ahorita, también retrocesos en los procesos que ya se habían adquirido, también es una señal de alarma. Cambios en la rutina del sueño, si se le hace difícil, miedos, ¿sí? Evidentemente, y esto es algo que no he mencionado, pero que cuando hay, y sobre todo cuando estamos, los niños ya están más grandes, que ya son un poquito más conscientes de la muerte, del concepto de muerte, eh, se desencadenan unos miedos, ¿sí? Asociados a entender esto. Es decir, cuando ya yo empiezo a entender que la muerte es universal, es irreversible, es irrevocable, evidentemente voy a sentir miedo por los otros seres queridos que tengo a mi alrededor. Los niños pueden desarrollar un miedo a perder a la mamá, a perder al papá, y esto claramente es normal hasta cierto punto, pero si esto está impidiendo que el niño se adapte, que el niño pueda dormir tranquilo o que el niño tenga, es decir, que pueda desarrollar su cotidianidad en tranquilidad, sino que ya le estamos viendo cuadros de ansiedad o lo estamos viendo irritable o lo estamos viendo ansioso, bueno, en fin, o estresado todo el tiempo. Aquí sí es importante recibir el acompañamiento porque ya el duelo se nos está transformando en algo que está impidiendo como ese proceso de desarrollo del niño. Perfecto. No nos quedan 5 minuticos ya, eso se va volando, qué pesar estos temas tan interesantes. Y para cerrar entonces, cuéntanos un poco en las redes sociales. ¿Tú tienes Instagram, Facebook Solamente también o solo Instagram. Instagram?
No, solo Instagram. Solo Instagram y es este que aparece acá. Y es este, sí. Ah, bueno, ahí pueden las personas que quieran ver algunos contenidos, ahí tengo muchos temas de todo un poco. Sobre Libros todo, sobre el COVID, unos sí, libritos, hay unas libritos, en la herramientas. página web hay algunas herramientas, hay algunos libritos que pueden conseguir. Entonces, pues están todas invitadas a que vayan y los descarguen. eh, y pues a que me sigan en la red social y cualquier cosa que también puedan llegar a necesitar, pues me escriben. A veces no contesto enseguida, pues porque estamos siempre en muchas Mm. cosas, pero siempre contesto los mensajes que me dejan. Entonces, pues nada, aquí la idea es poder estar disponible para lo que necesiten. Y ahí en el Instagram está el link en la parte de arriba que lo lleva a la página web, ¿cierto? Sí, ahí Y está. en la página web están artículos, hay libros, hay temas y tips súper importantes. Para los que apenas están conectando, estamos hablando sobre el duelo infantil. Mi invitada de hoy es Lady Gómez, barranquillera, psicóloga, colega. Y en mi página de YouTube, mi canal de YouTube, quedan grabados todos los lives. Acá en Instagram también queda grabado, pues para los que acaban de llegar, entonces no importa porque lo pueden volver a ver, lo pueden ver después. Y en YouTube queda ahí también grabado que se deja compartir muy fácil y es como un material de apoyo que tenemos acá para todas las familias que nos acompañan. ¿Ibas a decir algo más ahí, Lady? No, eso que pueden, hay todo el contenido que está tanto en la página como en Instagram, está hecho con mucho cariño para poder acompañarles, pero que esto no reemplaza, por supuesto, una Ah, consulta, sí. una asesoría. Es importante recalcar porque a veces queremos, como tú decías ahorita, la receta mágica y eso no es así realmente. Entonces, Exacto. sobre todo de estos temas que aquí estamos hablando de generalidades, ¿sí? No podemos llegar y como con esta información ya creer que tenemos información suficiente como para abordar una situación de duelo en casa, sino que siempre es necesario consultar porque tenemos dinámicas muy particulares que siempre es importante tener en cuenta. Entonces, esta es Así es. información Qué muy bueno que general. haces esta aclaración, qué bueno que haces esta aclaración y perdóname que te interrumpí, porque a veces sí, esto es informativo, esto es como un abrebocas, como que cuando uno lo escucha uno dice, Sí. ay Dios, sí, esto me está pasando a mí o esto está pasándole a mi vecina, le voy a decir que busque estas profesionales o le voy a escribir a estos profesionales a ver a quién me pueden recomendar, entonces qué tan bueno que haces esta aclaración, porque pues igual el tiempo es muy cortico y mira que tratamos de abarcar muchos temas y de responder las preguntas, entonces todas las situaciones de duelo son distintas, todos los duelos que viven las familias son súper distintos, o sea, nunca podemos quedarnos con lo que escuchamos ahí en el reel, Sí. en el live, en la página del Instagram, ni lo que el vecino nos dijo, ni lo que la abuelita nos está diciendo, porque no es lo mismo, o sea, todos estamos procesando de una manera diferente estos duelos que son a veces muy intensos, son emociones muy intensas y que conllevan a otro tipo de crisis o dificultades Ujú. que si no se acompaña adecuadamente en el momento oportuno puede tener otro desencadenante. Sí, total. Esto es una información general, pero que digamos que cada persona y cada familia y cada niño va a tener unas particularidades que es necesario como revisar y siempre es mejor consultar. Y digamos que como les decía al comienzo, cuando hay duelo, sobre todo si el vínculo es muy cercano, sí o sí es necesario el acompañamiento. ¿Sí? Es mejor realmente hacerlo. Así es. Buenas noches, saludes, nos saluda por acá Carminas. Buenas noches, Carminas, para ti. Bueno, darle las gracias a todos los que hoy nos acompañaron, a los que con sus preguntas también ayudaron a fortalecer este espacio. Es un espacio muy conversadito, un conversatorio para aclarar dudas, para tener esa información que es tan valiosa. Y bueno, los que se están conectando, el live que ha grabado es sobre duelo infantil y darte las gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, a pesar de que estabas un poquito maluquita, indispuesta, aquí estás sentada, acompañándonos. Muchísimas gracias, te mando un abracito desde acá, desde Medellín, hasta que hagamos algo juntas personalmente. Y bueno, Así es. feliz noche a todos los que nos acompañaron.
Gracias a ti, Anita, nos vemos y bueno, ya saben que la recomendación general es no desestimar nunca cualquier cualquier situación que veamos o cualquier conducta que veamos en nuestros hijos, sobre todo si estamos atravesando por esta situación. Siempre tenerlo en cuenta y pedir ayuda es como lo más importante. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y bueno, espero que les haya quedado algo de este espacio. Gracias, chao, Ana, muchas gracias por habernos acompañado. Chao a todos.